Hola, muy buenos días. Hablábamos la semana pasada y Angélica hacía un buen resumen acerca del llamado que Dios nos hace a que seamos administradores, ¿cierto? Administradores de todos los recursos que Dios nos ha confiado. Quiero recordar un versículo de los que veíamos la semana pasada. Está en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si nosotros entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿cierto? La Biblia lo dice: Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la tierra, Dios es el dueño de todos los ganados, Dios es el dueño de nosotras las personas. Dios nos creó y nos creó para Él. Dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, dice el pasaje. Cuando lo entendemos desde esta perspectiva, entonces entendemos que todo lo que tenemos nosotros, sea poco o sea mucho, no es nuestro. Entendemos que esas cosas que tenemos son de parte de Dios y entonces nosotros somos los encargados de administrarlas. ¿Sí? Él nos las ha confiado. Entonces, qué bonito que nosotros podamos reconocer y ver y darle gracias a Dios por lo que tenemos y decir: eres tú que has puesto tu confianza en mí para darme todo esto que tenemos. Si somos administradores, yo quiero leer la definición de administración para que tengamos un poco más claro la función a la que Dios nos ha llamado a nosotros. Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización, con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Un administrador es quien tiene como tarea la acción de administrar. Entonces, bíblicamente hablando, si nosotros somos administradores de Dios, entonces el administrador es todo discípulo de Cristo. Todo discípulo de Cristo es un administrador de los recursos de Dios que tiene la responsabilidad de, como leíamos, planificar, controlar, dirigir con los objetivos que Dios, el dueño, ha trazado para sus recursos. El hecho de que seamos administradores de Dios, de los misterios, de todo lo que Dios ha preparado, quiere decir que somos gerentes, no propietarios. A veces uno habla muy cotidianamente: este es mi carro, esta es mi casa, este es mi reloj, esta es mi camisa, y cuando uno se da cuenta, en realidad todo lo que tenemos es prestado, todo es de Dios. Qué bueno que podamos hacer ese ajuste en nuestra manera de hablar, para que realmente estemos reconociendo al propietario de todas las cosas que nosotros tenemos. Cuando hablamos de que somos administradores de los recursos de Dios, lo hablábamos la semana pasada, que en casi todos los pasajes del Nuevo Testamento que habla de dones, que Dios nos ha dado dones, regalos, dádivas, diferentes sinónimos que hay, el contexto y lo que nos habla generalmente es dones en todo sentido. Llámese dones espirituales, llámese recursos materiales, una casa, un carro, un reloj, llámese dinero contante y sonante, efectivo, llámese una habilidad, un talento, el tocar un instrumento, el cantar, llámese aprendizajes en una profesión, en un oficio. Todas esas cosas y todo lo bueno que tenemos está incluido en esos pasajes donde Dios dice que nos dio dones, nos dio recursos de todos. Igual también la palabra es específica cuando dice que a cada uno de nosotros también tenemos dones espirituales. Así como tenemos cosas materiales, almáticas como conocimientos y relaciones, también tenemos dones espirituales. O sea que estamos muy enriquecidos de parte de Dios. Pero hoy vamos a enfocarnos ya no de manera general como lo veíamos la semana pasada, sino más específicamente en la administración financiera, en la administración del recurso material. Y vamos a ver por qué es importante la administración financiera. Muchas personas piensan que cuando hablamos de la administración financiera
es el diezmo. Y entonces el diezmo es que yo tengo que dar el 10% y ya, porque es que si no Dios me condena, y de repente nos enfocamos solamente en los beneficios que tengo si diezmo, o en los perjuicios que tengo si no lo hago. Pero en realidad hay muchísimas más cosas de fondo que son el centro y lo más importante, y no es solamente hablando del diezmo. El diezmo es algo que está dentro de la administración financiera. Así que vamos a ver la importancia de la administración financiera. El versículo que leíamos al comienzo, 1 Corintios 4:2, voy a leer el segundo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo quiero que me acompañen por favor en Lucas capítulo 16, vamos en las Biblias, Lucas capítulo 16, versículos 10 al 13. Dice: el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Póngale cuidado, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este pasaje es muy especial, muy importante. Dios nos está revelando la importancia de la fidelidad. ¿Cuántas veces se menciona la palabra fiel allí? 1, 2, 3, 4 veces se menciona la palabra fiel en estos pasajes. Y nos da un principio atemporal, un principio de administración atemporal. Y Jesús dice: aquel que es fiel en lo poco, aquel que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si usted es fiel con poquitas cosas, con lo que de pronto no le da mucha importancia, usted va a ser fiel también con lo importante. Si usted administra bien las poquitas cosas que usted dice, esto no es tan importante, si lo administra bien, entonces usted va a hacerlo bien también cuando haya cosas importantes. Y este principio se extiende a todo. Y en Colombia se habla muchísimo de la corrupción, ahorita más en esta temporada, la corrupción y el país, uno se da cuenta, el país, la corrupción nos tiene mal. Cuando digo corrupción no estoy haciendo alusión a ningún candidato que tenga por bandera este asunto, ¿no? Hablo de la realidad que vivimos en el gobierno y en la sociedad. Entonces la gente se queja. Yo hablaba con unos amigos y les decía: ¿pero qué nos quejamos de los políticos? Si es que la corrupción, si usted se roba un lápiz en el trabajo, usted es corrupto. Si usted acepta un soborno, por más que sea pequeño, para dar un contrato, usted es corrupto. Pero es que eran solamente 5 millones de pesos. Sí, si usted es corrupto con 1,000 pesos que se robó de unos vueltos, usted va a ser corrupto cuando tenga 10,000 millones delante de suyo. La corrupción, y es este principio justamente: el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. Dios nos mide, nos juzga por este principio atemporal. Entonces, tenemos que entenderlo. Y esto es clave para entender por dónde va la cuestión del dinero. ¿Somos fieles con el manejo del dinero o no somos fieles con el manejo del dinero? Para Dios, ¿el dinero qué es? ¿Será lo mucho o será lo poco? Para Dios el dinero es insignificante. Él no necesita el dinero, pero es importante en el sentido de que Él, a través del dinero, ve nuestra fidelidad y sabe si puede confiarnos más o debería no confiarnos nada. Dios juzga nuestras vidas a través de las pocas cosas. El dinero para Dios es poca cosa, y lo está hablando. Fíjese que dice, el pasaje dice: si en las riquezas injustas. Cuando Dios habla de las riquezas injustas, ¿de qué está hablando? No está hablando de que sean malavidas, ¿cierto? Ganadas con cuestiones deshonestas. Está hablando de que el dinero y los bienes materiales son las cosas más mundanas que hay.
Son riquezas injustas, no son las verdaderas riquezas que son las que Dios nos da. Hablando del reino, de la vida eterna, de su reino celestial. Aquí la vida, ¿qué es? ¿Qué nos dice Dios de las cosas materiales? No amen las cosas del mundo porque son pasajeras. El mundo pasa y todo eso pasa, pero el reino de los cielos es para siempre. Entonces nos dice, pilas, las riquezas injustas. Y luego nos dice, lo contrasta, ¿no?, con las verdaderas riquezas. Dice, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si usted no es fiel con las cosas mundanas, con el dinero, Dios no te va a confiar la verdadera riqueza en la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Dios habla también de aquello que en realidad no es nuestro. Mira lo que dice: si no eres fiel, ¿cierto?, si en lo ajeno no fuisteis fiel. ¿Qué es lo ajeno que tenemos nosotros en esta vida? Y no es el libro que le prestaron hace 5 años y no ha regresado, ¿cierto? O el lapicero con el que se quedó, no con malas intenciones, sino que lo agarró, lo echó en el bolso, en el bolsillo, y se le olvidó que era de otra persona el lapicero. Igual con el libro, lo leyó, lo guardó por allá en el estante y se le olvidó que tenía que regresar, ¿cierto? No estamos hablando de estas cosas ajenas, estamos hablando de todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que tenemos es ajeno. Si no somos fieles en lo ajeno, es lo que dice, ¿quién nos dará lo que es vuestro? O sea, si vamos a tener posesiones propias. ¿Pero en qué tiempo está hablando Dios? Tiempo futuro. Nos va a dar. ¿Cuándo es esto? Cuando venga el Señor y estemos en su reino. Tendremos lo propio. ¿Para cuándo? Para la eternidad. Esta vida es un soplo que pasa rapidito. No nos enfoquemos en las cosas materiales, nos está diciendo Dios. Entonces, ¿cómo nos va Dios a confiar lo que es verdaderamente real, las riquezas verdaderas y lo que es verdaderamente nuestro, si nosotros no somos fieles con la poca cosa para Dios, que no es nuestro, que es el dinero, que son los recursos materiales que Él nos ha confiado a nosotros? Es un error grave que nosotros pensemos que podemos ser irresponsables con la administración del dinero y sí vamos a ser fieles con Dios en otros aspectos de nuestra vida. Si no estamos siendo fieles con el manejo del dinero, tampoco estamos siendo fieles con las demás cosas, por más que creamos que así es. Si somos fieles con el dinero, seremos fieles con las cosas verdaderas, es lo que nos está diciendo Dios. Entonces, por otro lado, también dice, ¿qué nos dice? Que el Señor puede ser un amo. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de quién es tu amo, a quién tú sirves, a quién has hecho el dueño y señor de tu vida. Y entonces Él dice, o está Dios o está el dinero. ¿A quién estás sirviendo? Tú puedes hacer al dinero el amo y señor de tu vida. Si tu vida es gobernada, regida, dirigida, tu pensamiento todo está enfocado al dinero. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a nosotros mismos? Porque es que si tengo dinero, entonces puedo hacer esto y puedo tener esto y puedo... La manera como administras el dinero, pónganle cuidado que esto es sumamente importante, la manera como administras el dinero revela en primer lugar a Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? Dios mira cómo tú administras el dinero y dice, está mal, no es bien, su corazón está lejos de mí, su verdadero Dios es el dinero y no yo. Dios de plano ahí dice, ok, Dios se da cuenta con tu administración financiera quién eres tú en realidad. También te muestra a ti mismo. Cuando tú te acercas a Dios y empiezas a conocer estas verdades, tu corazón sale a la luz, lo que está ahí oculto. ¿Por qué? Por la verdad de la palabra. Entonces tú te das cuenta, oye, yo he puesto el dinero en un lugar muy importante en mi vida. Le he quitado el primer lugar a Dios. Necesito hacer ajustes en mi manera de ver el dinero. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando de manera equivocada y está corrompiendo mi corazón.
¿sí? Y las demás personas también lo pueden ver. Cuando uno conoce estos principios, cuando uno conoce estas verdades y uno conoce a la gente y sabe cómo está administrando su dinero, uno se da cuenta dónde está su corazón, quién es su Señor y quién es su Dios. El dinero entonces prueba tu confianza en Dios, prueba tu fidelidad a Dios. Vamos a mirar algunos principios generales habiendo entendido esto, ¿no? Que Dios, el dinero, nos ve a través del dinero, nos prueba nuestro corazón. Estamos llamados a ser administradores de Dios entonces. Y la Biblia nos habla muy claro de este tema, pero muchísimo. ¿Saben cuál es el tema que más habla la Biblia? Más que la oración, más que la fe. Estos dos temas sumados no alcanzan a completar la cantidad de versículos que Dios menciona el dinero. El tema que más habla la Biblia es el dinero. ¿Por qué? Porque es el que más compite por el primer lugar en el corazón de los hombres. Es más, si vamos a hacer un consenso, no entre cristianos, sino en el mundo, el Dios de este mundo, ¿quién es? El dinero. Todo el mundo se mueve por el dinero, inclusive muchísimos cristianos. Por eso es lo importante que entendamos esto, el llamado de Dios. Vamos por favor a Mateo 6, versículo 19 al 21, y vamos a encontrar allí unos principios que son la base, que son el fundamento para la administración de las finanzas. Mateo 6, versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, póngale cuidado, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos habla de contrastes y nos dice: hay dos lugares donde tú puedes invertir. Tú inviertes o en la tierra o inviertes en el cielo. Eso es lo que está diciendo literalmente. Si inviertes en la tierra, te roban, el dinero se corrompe, pasa. Pero si inviertes en el cielo, ahí no hay quien te robe y no se va a dañar tu inversión. Es lo que está diciendo entonces. Dios nos muestra, ¿y cuál es la indicación que nos da Dios? ¿Que invirtamos dónde? Nos dice que nuestra inversión la hagamos en el cielo, no en la tierra. Y quiero centrarme un poquito en el último versículo: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto nos revela algunos aspectos supremamente claves. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Tu corazón siempre sigue a la inversión. En donde tú inviertes, allá se va tu corazón. Llámese una persona. Tú conociste a una persona y estás invirtiendo tiempo, tu pensamiento, todo tu ser, tus recursos para invitarla y salir y compartir. Tu corazón está allí. Donde tú inviertes, allá se va tu corazón. Por ejemplo, usted invierte en Bitcoin y bueno, y las otras monedas, las criptomonedas que están de moda. Usted invierte en eso. ¿Dónde se pone su corazón? La realidad, ¿cuál es? Usted empieza a mirar cómo está hoy el Bitcoin. Uy, bajó. Uy, subió. Y dependiendo de cómo esté manejándose la inversión, usted está feliz o está estresado, angustiado porque voy a perder la inversión. Y donde esté su inversión, ahí está su corazón. ¿Usted está invirtiendo en las cosas de este mundo o está invirtiendo en las cosas del reino de los cielos? ¿Su corazón dónde está? En que ya tiene casa, carro, inversiones, ya puede tener un futuro seguro, y entonces su tranquilidad está ahí. ¿O su tranquilidad está en que usted está invirtiendo en el reino de los cielos y que el Señor se encarga de cuidarle? Otra cosa que nos muestra esto es que si usted se quiere sentir conectado con algo, necesita invertir en ello. Usted quiere estar conectado con Dios, usted tiene que invertir en Dios.
indiscutiblemente, donde usted pone su tesoro, ahí está su corazón. ¿Dónde está usted poniendo su mente, su corazón? ¿Dónde está su atención enfocada? En donde usted invierte. Cuanto más inviertas en el reino de Dios, más tu corazón estará en la obra de Dios. Más protegido y más guardado va a estar tu corazón, tu vida, todo tu ser, porque no estás enfocado en las cosas de este mundo pasajeras, sino en lo eterno. Entonces, vemos de aquí algunos principios claves, o le decía, bases para la administración del recurso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la administración financiera es un asunto de corazón, del corazón. Y entonces aquí tenemos que entender todo, llámese diezmo y cualquier otra cosa que tenga que ver con el manejo financiero que nosotros le damos al dinero, a los recursos materiales, y tiene todo que ver con nuestro corazón. ¿Dónde ponemos nuestro tesoro entonces? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y uno puede que teóricamente, por convicción intelectual, diga: mi tesoro está puesto en Dios, en el cielo. ¿Por qué? Porque de repente llevamos un tiempo conociendo a Dios, caminando, leyendo la Biblia, conocemos estas cosas, las hemos escuchado y decimos: no, Dios, mi corazón está puesto en Dios. Pero una vez más tenemos que hacerlo al revés. No qué es lo que yo creo, sino qué es lo que revela mi tiempo y mi cuenta bancaria. ¿Qué revela mi tiempo y mi cuenta bancaria sobre en dónde estoy invirtiendo yo? Porque eso es lo que es real en mi vida, no es lo que yo creo. Fácilmente nos autoengañamos. Nuestro corazón naturalmente es egoísta. Por naturaleza, somos egoístas. ¿Y qué buscamos dentro de nuestro egoísmo? Ninguno de nosotros que está aquí quiere aceptar y quiere decir: yo soy egoísta. Todos dicen: no, pero yo soy generoso, pero yo soy no sé qué, yo sí doy. Pero el corazón es egoísta y busca lo suyo, su comodidad, lo que es práctico, lo que es desde la perspectiva de uno está muy apegado a ese corazón egoísta. Y tenemos que luchar entonces contra esto en nuestro corazón. Miremos un poquito, vamos a 1 Timoteo capítulo 6, que aquí Dios a través de Pablo nos da una enseñanza muy, muy profunda para proteger nuestro corazón. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Póngale cuidado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que hace el dinero? Cuando una persona empieza a codiciar, a hacer su tesoro, los bienes materiales, ¿qué es lo que dice? Caen en codicias, en tentación y lazo. El corazón se corrompe fácilmente. El corazón es muy fácil de seducir, es muy fácil de engañar. ¿Por qué creen que la gente que caemos redonditos ante toda la publicidad que nos plantean? Porque hay dichos tan reales como una verdad que se dice y que se repite, una mentira que se repite, se convierte en una verdad. Y los medios de comunicación se encargan de decir esto, repetir una mentira, hasta que todo el mundo cree que es una verdad. Nuestro corazón se engaña facilito. Tú puedes tener poco y aún así, entonces tú dices: no, como yo tengo poco, yo no le pongo cuidado al dinero. Puedes tener poco y aún así el dinero será el centro de tu vida, tu corazón, tu inversión, estar en el dinero. ¿Por qué?
Porque no es cuestión de si tengo mucho o poco, es cuestión de a qué me estoy aferrando. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo sencillo. Vas a dar diezmo, pero como tengo poco, entonces primero saco cuentas a ver si me alcanza. Si no me alcanza, no doy. ¿A qué te estás aferrando ahí? ¿A Dios o al dinero? Al dinero, ¿cierto? Por poner un ejemplo sencillo, es muy fácil apegarnos al dinero. De pronto algunos se preguntan, ¿cómo así? Entonces este pasaje nos está diciendo que tenemos que ser pobres. Porque mira lo que dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿De qué está hablando el pasaje? El pasaje no está hablando de ser buen administrador y prosperar. Está hablando de una actitud del corazón, de la codicia, de el que quiere enriquecerse, el que quiere más, el que no está conforme con lo que tiene, el que no es que recibe sus bendiciones solo porque es un trabajador honesto, responsable, diligente, sino que está enfocado en plata, 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 plata. El que está enfocado de esa manera, es lo que dice Dios, su corazón cae en tentación y lazo, se corrompe fácilmente y se distancia de Dios, porque nadie puede servir a Dios y al dinero. Lo acabamos de leer. Entonces, tú puedes tener dinero, tú puedes trabajar inteligentemente, esforzadamente, y Dios te puede prosperar y tener riquezas abundantes y las disfrutes, pero tu corazón, por eso es muy tenaz cuando Jesucristo dice: difícilmente un rico entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho se aferra mucho al dinero y tiene temor de perder todo aquello que tiene, y su confianza no está puesta en el Señor. Y he conocido, tengo casos de amigos cercanos, muy íntimos con el Señor. Empezaron a trabajar inteligente y esforzadamente, y el Señor los prosperó y hicieron mucho dinero. ¿Y qué pasó cuando estaban en el tope arriba con mucha plata? Su corazón se torció, se dañó su corazón, se alejaron de Dios. Diezmadores fieles dejaron de diezmar, porque es que el diezmo ya no eran 500,000, ya no eran 800,000, el diezmo eran 2, 3 millones de pesos. Entonces, yo puedo dar 500, pero ya 3 millones, es que 3 millones es mucha plata. Su corazón se empezó a torcer y se alejaron de Dios. Vino una crisis financiera, para abajo, tuvieron que vender casi todo lo que habían logrado tener. Ahí volvieron al Señor. Y hablando con ellos después de la caída, me decían: lo mejor que nos pudo pasar fue perderlo todo. ¿Por qué? Porque volvimos al Señor y Él es nuestro tesoro. No nos importa. El Señor los hizo aterrizar a su realidad después de toda la crisis que tuvieron, y ellos pudieron reconocer y ver a Dios y volver a Dios. Pero aquí voy con el ejemplo. Entre más empezaron a tener, su corazón se empezó a torcer, lo que dice acá. Empezaron a ambicionar más cosas, y entonces ya la casita que tengo, el apartamento que tengo aquí no me sirve, tengo que buscar uno en un lugar más exclusivo. Ya este carrito no me sirve, tengo que tener una camioneta mucho más espectacular, y entonces y más. Codicia, lazo, tentación, amarra a las personas, caen en la trampa. Puedes tener dinero, siempre y cuando no esté puesto tu corazón allí, siempre y cuando tú lo utilices, lo administres conforme a los principios de Dios para el establecimiento del reino de los cielos. Si no lo haces de esa manera, tu corazón ya se corrompió. Entonces, la administración financiera es un asunto de cuidar nuestro corazón. Es por nuestra salud de nuestro corazón, y es lo primero que Dios nos muestra. Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Entonces vale la pena preguntarnos muy honestamente. Yo te invito a que a que no seas ligero en responder: mi tesoro es Dios. Yo te pregunto que te analices un poco realmente tu inversión, tu manejo financiero, y te des cuenta y seas honesto con Dios. Si tienes que hacer algún ajuste, es lo que el Señor te está guiando esta mañana.
Otro principio, la administración financiera es una cuestión de confianza. ¿En quién confías? ¿En Dios o en el dinero? Una vez más, ligeramente podemos decir Dios. Yo quiero que miremos Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 12, versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje es muy impactante, y yo quiero resaltar primero algo. ¿Dónde estaba sentado Jesús? ¿Y qué estaba haciendo? Nos dice que Jesús estaba sentado. Así, pongámoslo en otra manera, supongamos que no pasa alguien con la bolsita de recoger los diezmos y ofrendas, sino que aquí hay una canastica donde la gente viene y la pone. Jesucristo estaba sentado al frente de la canastica mirando a ver la gente que daba. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Entonces suena chistoso, pero lo que hablamos hace un momento, ¿a Dios le importa la plata? Podemos decir sí y no. O sea, no le importa la plata en el sentido de que Él creó el oro, Él creó las joyas preciosas, Él es el dueño de todo. Él existe antes de la existencia del oro y de la plata y de todos los minerales valiosos de hoy en día. A Él no le importa materialmente el dinero como a nosotros nos puede importar, porque es que si no tengo plata no como, ¿cierto? A Dios no le interesa en ese sentido el dinero. Pero a Jesucristo y Dios le interesa el dinero. ¿Por qué? Porque a través del dinero se prueba nuestro corazón. A través del dinero se mira la fidelidad de nuestro corazón. Dios ve nuestra confianza a través del dinero. Y mira lo curioso, ¿no? Y me da risa porque es que Jesucristo estaba sentado frente a la canastica mirando quiénes traían y cuánto traían, ¿cierto? Porque dice, unos traían mucho, y dice específicamente, la mujer dio 2 monedas chiquiticas que equivalen a un cuadrante. ¿Saben cuánto es el equivalente? Me puse a hacer las cuentas al día de hoy. Es un 64avo del salario diario. El salario diario es 33.333 pesos. Entonces lo dividí, es el equivalente a lo que la mujer dio, 520 pesos. Fue lo que la mujer dio. Los otros estaban trayendo seguramente 1 millón, 5 millones. Venían esos ricos asentados con sus bultos de atraer todo lo producido, ¿cierto? ¿Qué vio Jesús entonces estando ahí sentado? El corazón. Vio que unos daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Daban el mínimo, digámoslo así, de lo requerido por la ley, y era mucho, porque recibían mucho, pero daban eso. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Qué vio Dios? Dijo, estos lo hacen por cumplir. Su corazón, su confianza no está puesta en mí. Pero en cambio, ¿qué vio de esa mujer que tenía esos 520 pesitos? Que dice uno, ¿qué puede hacer esa mujer con 520 pesos? Se compra, no sé, una empanada chiquita, no se consigue un pan. Un pan. Se come un huevo, 2 huevos, no, los huevos tampoco alcanzan. Se alcanza a comer un huevito, y bueno, el huevito es bueno, es un muy buen alimento. O de pronto
lo invierte y le produce, qué sé yo. Esta no puso su confianza en el dinero que tenía, sino lo entregó todo, dio su corazón, dijo: mi confianza, mi proveedor, no es el dinero que tengo almacenado, mi confianza está puesta realmente en Dios. Esta mujer realmente le dijo a Dios: tú eres mi todo, no el dinero. Con los que tenían mucho y dieron mucho, estaban dando porque sí, porque hay que dar y yo cumplo, y con dar lo mínimo decían: yo soy generoso. Y porque a los fariseos Jesucristo les decía: no, a ustedes les gusta ser vistos, a ustedes les gusta que si están orando, les gusta que la gente los vea cómo levantan las manos, y si están ayunando se ponen todos demacrados para que la gente se dé cuenta que ustedes son súper espirituales. Estaban mostrándose, pero su corazón estaba realmente lejos de Dios. Entonces la pregunta sería: ¿en quién confías? Pongamos, tú tienes casa, carro, unas inversiones, tienes tu pensión, qué sé yo. Lo pierdes, todo. ¿Quedas tranquilo? ¿Ahora qué voy a hacer? Y empiezas a ver a quién llama para que te preste. Y ¿cómo te moverías? Justamente ahí son esas cosas las que uno dice: caramba, ¿dónde está mi corazón? Si tu confianza está en una empresa que te provee, en un negocio que tú montaste y que te provee, si tu confianza está en una pensión, si tu confianza está en las inversiones que tienes, si tu confianza está en que tienes finca raíz y te produce, tu confianza no está en Dios. Y eso es lo que tiene que ver con la administración financiera. Yo debo confiar en Dios. Por eso y es tan bonito que vemos en la iglesia primitiva qué hacía la gente con sus propiedades. Dice: las vendía. ¿Por qué las vendía las propiedades? Porque era gente que había entendido que era más importante hacer tesoros en el cielo que en la tierra. Y entonces decía: yo veo necesidad en mis hermanos, vendo la propiedad y reparto para cubrir la necesidad de ellos. De esa manera invierto en el reino de los cielos y hago tesoros en el cielo. Su confianza y su seguridad no estaba en la propiedad, en la finca, en el terreno, sino su confianza y su seguridad estaba en Dios. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Jehová Jireh, ¿cierto? Dios proveerá, real, no como teoría. Entonces, volviendo al ejemplo de la vez pasada, tú diezmas, tú das generosamente, pero primero sacas cuentas a ver si después de dar el diezmo te va a alcanzar, y entonces de pronto dices: uy, no, Señor, por este mes te pido prestado el diezmo. ¿Saben? Yo hice eso en el pasado muchas veces. Sacaba cuentas y decía: no, este mes tengo gastos, no me alcanza, Señor, préstame el diezmo. Y lo retenía y se iba acumulando, y yo le debo al Señor 2 meses, y ahora ¿cómo hago? ¿Y sabe qué pasaba cuando llevaba acumulados 4 meses de no diezmar? Señor, pues gracias por tu donación, ¿no? de los diezmos, ¿cierto? Pero lo estoy mostrando porque era un corazón que no había entendido en realidad el principio de lo que está de fondo con el dar. Y entonces entendía que mi confianza era en la plata que tenía en mano, y esto es lo que tengo, y pues de ahí es que tengo yo que moverme. Pero Dios dice: porque por fe andamos, no por vista. Es confiar en el Señor y dar pasos en obediencia, rindiendo nuestro corazón por completo a Él. De eso se trata la administración financiera. De eso se trata el diezmo, que a veces la gente como que: uy, no, es que me quieren robar y ya me quieren. No tiene nada que ver con eso. Es con proteger nuestro corazón, es con encaminar nuestra vida, es con evitarnos esos lazos, esas trampas de las que habla el pasaje. Entonces, confiamos realmente en Dios, entonces vivimos una vida de fe, y eso implica el manejo de nuestras finanzas.
El dar a Dios es un acto de fe. Dar a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, es un acto de fe. ¿Por qué? Porque confío en que yo te doy a ti, Señor, lo primero, que es lo que tú demandas, te doy a ti el 10%, que es lo que tú demandas, te doy ofrenda, porque tengo un corazón agradecido por lo que me has dado, y confío en ti. Tú vas a proveer. Y hay muchas promesas, no es el tema de hoy, pero hay muchas promesas que dicen que Dios va a proveer. Ese corazón generoso, Dios aumenta y Dios provee y Dios multiplica. Sin tener nada que ver con esa herejía de la prosperidad, ¿no? Bíblicamente hablando. Lo vamos a ver después. Y el otro principio, y es que la administración financiera tiene que ver, es un asunto de prioridad. Cuando hablamos de que es un asunto prioritario, de prioridad, es que con el dinero, con la administración de nuestras finanzas, realmente le demostramos a Dios si Él es el primero o no lo es, el primero en nuestras vidas. Vamos porfa a Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Hay otras maneras de demostrar a Dios que Él es nuestra prioridad, pero el dinero tal vez es la más importante y la que más resalta en nuestra vida. Dice Mateo 6, 31: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Póngale cuidado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice Dios? Lo primero que nosotros debemos hacer cada vez que recibimos un salario, cada vez que recibimos dinero, ¿qué es? Agradecer a Dios. Señor, esto lo estoy recibiendo de tu mano. Sí, yo trabajé, pero el fruto de ese trabajo es la bendición que estoy recibiendo de mano de Dios, no de la empresa, no del familiar, no de la inversión, no, es de mano de Dios. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, honramos a Dios. Gracias, Señor. Pero lo honramos, como lo enseña la palabra, con nuestros bienes, con actos específicos. Y eso se demuestra con diezmos, ofrendas y primicias, tal cual como Dios lo estableció en su palabra. Todo lo que tenemos viene de su mano. Así que no es cuestión de ser legalistas, de que es que Dios dice que tengo que dar el diezmo y Dios tengo que dar la primicia y que un corazón agradecido da ofrenda. No es cuestión de ser legalistas, es cuestión de lo que estamos hablando. Cuando yo entiendo esto, es algo de corazón, es algo de realidad. Mi enfoque es Dios, mi centro es Dios, mi confianza está en Dios, Él es mi prioridad. Y eso se revela con mi administración financiera. Ponemos a Dios en primer lugar. Dios protege nuestro corazón, nos lleva a que dependamos de Él cuando damos nuestros diezmos. Entonces, cuando entregamos un diezmo, ¿qué estamos entregando en primer lugar? Nuestro corazón. No es la cantidad que damos, es si nos estamos dando. Cuando entrego a Dios, doy primero mi corazón. Digo, Señor, tú eres mi tesoro, mi mayor inversión. Nada deseo yo en la tierra sino a ti. Señor, mi confianza está en ti. Tú sabes mi realidad financiera y cómo no tengo suficiente, cómo necesito más, pero sabes, confío en ti. Toma, Señor, te entrego mi confianza. Señor, tú eres lo primero. Esto que te estoy entregando hoy fue lo primero que saqué yo de cuando recibí el fajo, cuando lo saqué del cajero, cuando me lo entregaron en mano. Lo primero que yo saqué fue esto que es para ti, Señor, porque tú eres primero que todas las cosas. Aunque lo traiga hasta hoy que vengo al templo, es lo primero que yo saqué, porque tú eres lo primero en mi vida.
Eso es lo que hacemos cuando entregamos a Dios, cuando administramos adecuadamente las finanzas. Por eso entender estos principios que son base de administración financiera. ¿Qué dice Dios en el pasaje? ¿Tiene necesidades materiales? ¿Cierto? Dice, tú tienes necesidad de comida, de ropa, de techo. ¿Qué dice Dios? Dice, no te afanes por eso. Dice, la gente que no me conoce se preocupa por esas cosas. Ahora bien, nos está diciendo Dios con esto que no tenemos que trabajar, que no tenemos que ser esforzados, que no tenemos que ser buenos administradores del recurso. Para nada. Nos está diciendo, ¿qué es lo que nos dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas necesidades tuyas van a ser suplidas. Y no solo eso, habla en otros pasajes, que de pronto lo veremos más adelante o no. Dicen que Dios abundará, proveerá para que cada día seamos más generosos y cada día haya más acciones de gracias por nuestra generosidad. Corintios. Primero Dios, Él es nuestra prioridad. Entonces, en tu trabajo, ¿cuál es tu prioridad? Dios, no hacer plata. Tu prioridad en tu oficina, donde Dios te ha puesto, ¿cuál es? Llevar la palabra de Dios, ser testimonio, ser luz en medio de ese lugar donde Dios te puso. No es hacer dinero. El dinero va a venir porque tú estás trabajando, pero tú estás allí para Dios, por Dios. Esa es tu función, esa es tu realidad. Si tu corazón, si tu primer lugar en tu vida es Dios, eso es lo que tú haces, eso es lo que te mueve a ti. Y financieramente, en la administración financiera, es eso, primero Dios. Con lo que Dios me da, primero Dios. Principio del primogénito, lo que establece es eso. Ya lo hemos visto en otros momentos. Lo primero de lo que tú recibas es exclusivo, es consagrado a Dios. Lo primero de lo que tú recibes es consagrado a Dios. De ahí se desprende el principio del diezmo. El 10% de lo que tú recibes es consagrado a Dios. Es esa primicia, es de Él. Lo primero, ese 10% es de Dios. Malaquías 3, del 8 al 10, nos habla algo acerca de este principio. No vamos a profundizar mucho hoy. Malaquías 3, del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, un aspecto clave dentro de la administración financiera y que es indispensable para darle a Dios la prioridad en nuestra vida es el diezmo. ¿Sí? El diezmo pertenece a Dios. Hay muchos pasajes que lo hablan. Y el pasaje nos está diciendo: retener el diezmo es lo mismo, es equivalente a robarle a Dios. ¿Por qué? Porque no es mío. Dios me lo confió para que yo lo administre. Y entonces el diezmo es algo muy bonito. La gente lo ve como: es que la plata mía y me la van a quitar. No es suya. El diezmo es muy bonito porque lo que realmente Dios le da para que usted goce es el 90%. O sea, plano su salario, lo que usted recibe es el 90%. Ese 10% nunca ha sido suyo ni nunca será suyo. Por eso es robar. Lo bonito del diezmo es que Dios le entrega ese 10% y le dice:
quiero ver tu corazón. Es una oportunidad para que tú me demuestres, ese 10% nunca fue tuyo, es mío, y con ese sencillo detalle que yo quiero que tú me lo devuelvas, quiero bendecirte. Y es lo que dice allí: cuando nosotros no diezmamos, cuando retenemos, estamos limitando a Dios para que nos bendiga. Inclusive, de pronto sin saberlo, estamos siendo maldecidos. Lo dice el pasaje. Y entonces Dios me dice: yo te entrego este 10% que es mío, te lo presto, para que cuando tú me lo devuelvas, yo te bendiga. Y entonces lo dice: pruébenme, dense cuenta en esto. Dios promete bendecir a las personas que son fieles en la administración financiera. Entonces, cuando hablamos del dinero, ¿por qué es importante el dinero? Porque Dios prueba nuestro corazón. Dios se fija en cuánto damos. Dios está mirando. Dios mira si damos, cuánto damos. Y con eso se da cuenta de nuestro corazón. ¿Quiere Dios bendecirte? Sí. Dios te quiere dar las verdaderas riquezas. Te quiere dar verdaderas riquezas para que sean tuyas de verdad. Actualmente todo lo que tienes es prestado y no es la verdadera riqueza, es una ilusión de este mundo. Y entonces, si tú eres fiel administrando las finanzas, el dinero, Dios dice: yo sé que vas a ser fiel con las cosas verdaderas. Y cuando hablemos de estos, cuando vemos estos temas, siempre Dios apunta al reino de los cielos. Nos va a dar riquezas en el reino de los cielos, nos va a dar reinos en el reino de los cielos para que administremos, para que gobernemos. Eso lo habla en estos pasajes cuando habla de los talentos y de las recompensas que vienen como consecuencia de la fiel administración. Entonces, por favor, seamos fieles en algo tan, digámoslo, sucio como lo es el dinero, tan mundano como lo es el dinero. Seamos fieles en la administración del dinero, entendiendo entonces que es un asunto de corazón, de que nuestro corazón esté puesto en él. Recordemos, donde está tu inversión, ahí está tu corazón. Tu corazón sigue donde tú inviertes. Invirtamos en Dios, invirtamos en el reino de los cielos. Segundo, es un asunto de confianza. ¿En quién estás confiando realmente? En la seguridad la aparente seguridad que te provee un empleo con un contrato a término indefinido, en una empresa, en un negocio que montaste, en una pensión, en unas propiedades, o tu confianza está puesta realmente en el Señor. Confiar en Dios. Y el último aspecto, la administración financiera es un asunto de prioridad. Muéstrale a Dios que Él es el primero en tu vida a través del manejo que tú le das al dinero, entregando juicioso tus diezmos, ofrendas, primicias a Dios en primer lugar. Así que Dios está mirando. A Él no le interesa el dinero, le interesa tu corazón, tu vida. Dios es fiel y quiere que nosotros también seamos confiables, que seamos fieles.